si la atención integral era un reto, seguía siendo un reto. Creo que hoy vamos a poder profundizar sobre ello. Tengo conmigo a Mario García Gil, que es presidente de la Sociedad de Farmacéuticos Madrileño y jefe de servicio del Hospital Universitario de Fuenlabrada, servicio de farmacia. Mari Carmen Magro, que es la vocal de adjuntos del Colegio de Farmacéuticos de Madrid. Laura García Ruano, de la Fundación Madrid Esclerosis Múltiple, que lleva 25 años trabajando en esta patología y que seguro que nos puede aportar mucho desde la perspectiva de los pacientes. También Rafael Ortega, que es el vocal de médicos de atención primaria del Colegio de Médicos de Madrid, médico también en Valdemorillo y en Suma 112. Con ellos vamos a intentar encontrar respuestas a lo que es la atención integral y las necesidades de atención integral de hoy en día de los pacientes. Y por lo tanto, bueno, esperamos que al final, si tienen alguna duda, podrán con las azafatas levantar la mano y hacer sus preguntas, que estamos seguros de que las responderán muy adecuadamente para que puedan seguir llegando a mejores conclusiones de las que vamos a poder contar aquí hoy. Bueno, yo les decía antes que les planteaba si la atención integral era un reto. A mí me gustaría que me comentaseis en primer lugar, como dice el título de la mesa, si es una necesidad, estamos de una necesidad a una realidad, si realmente es una necesidad y si en el caso de que sea una necesidad, ¿cuál es vuestra realidad clínica? Si realmente la estáis viviendo en un momento actual, pues como con las condiciones necesarias para que se estén dando. Yo no sé, por ejemplo, Mario, empezamos por ti, ¿cómo ves este momento en cuanto al abordaje de la atención integral? Pues, buenos días, gracias por la invitación de Infarma, el Comité Organización y Científico, a los farmacéuticos de hospital. Y yo creo que Mario, es una necesidad que se está haciendo realidad, porque hoy me ha gustado mucho el enfoque del acto inaugural, donde tanto nuestro presidente del colegio como la consejera de Sanidad se alineaban en una situación compleja en la que vivimos, que es que nos enfrentamos a la fragilidad, al paciente polimedicado, al paciente complejo y con necesidades, es como las diferentes cualidades que hacen que tengamos que, me gusta el lema del Congreso, que tengamos que, con ese concepto de vanguardia, tengamos que ser capaces de innovar en el modelo relacional, en los procesos asistenciales, en cómo gestionar de una forma colaborativa e inteligente los recursos que se ponen en manos de los farmacéuticos, que es los medicamentos, y que aprendamos a cómo relacionarnos entre nosotros, entre los diferentes ámbitos farmacéuticos, para realmente alcanzar ese concepto de integral, ¿no? Entonces, para mí creo que es una realidad. De hecho, iremos hablando de ejemplos prácticos que venimos trabajando, para mí, sobre todo desde el marco legislativo de la Ley de Farmacia, que es el 2022, donde nos hace abrir la mente, donde la pandemia también nos hace abrir la mente y tener esa estrategia. Y creo que sí que es una necesidad, porque estamos cronificando cada vez más patologías, donde es un hecho que muchos pacientes tienen, por las circunstancias emocionales o de la patología, problemas de adherencia, y donde tienen situaciones de riesgo, de exposición al riesgo, y donde tenemos que ponerle el foco a la seguridad. Ese podría ser mi inicio de intervención. Muy bien. Rafa, ahora voy con los médicos. ¿Qué opinas tú? Esencial. Primero, dar las gracias al Colegio de Farmacéuticos por habernos invitado. Yo vengo en representación del Colegio de Médicos y el colectivo de médicos de Madrid. Sobre todo, el paciente es el eje del sistema sanitario, aunque como médico de atención primaria, como sabéis, en atención primaria manejamos el 80% o resolvemos el 80% de los procesos de salud, pero somos una parte en la cual, sin el resto de los componentes de la estructura en el sistema de salud, en el cual los farmacéuticos jugáis un papel esencial. Los farmacéuticos estáis continuamente también en contacto y nos dais muchísima información, y sin que los medicamentos tengan acceso, lo que estaba comentando ahora mismo Mario, los pacientes complejos, crónicos, ya la población cada vez está más envejecida, tratamos pacientes con más patologías, tenemos que coordinarlos, y una parte esencial es el farmacéutico.
por supuesto también enfermería, hasta los propios sistemas de gestión de la sanidad tienen que estar enfocados directamente a esa ayuda a las personas que más nos necesitan, que es cuando hemos perdido la salud. Y aquí todos jugamos un papel importantísimo. Y yo siempre hemos defendido el papel de comunicación, el papel de interacción entre la farmacia y los médicos. Es fundamental, fundamental. Estamos desarrollando herramientas, la inteligencia artificial, la teleconsulta, y creo que los farmacéuticos, las farmacias, pueden tener un papel mucho más activo en esa atención integral. Como sabéis, el gran problema o el reto que nos enfrentamos el día a día los médicos de atención primaria es la sobrecarga de la demanda. Es fundamental que aquí todos podamos dedicar más tiempo activo, más tiempo productivo y tratar los problemas de los pacientes intentando minimizar todo lo que son factores externos como puede ser aspectos burocráticos, aspectos puros de trámites. Y aquí tenemos mucho que actuar nosotros. Mario. Muy bien. Mari Carmen, desde el punto de vista de los farmacéuticos comunitarios. Pues yo tengo que decir que igual comparto lo que opinan mis compañeros, y desde que llevo muchos años ya en farmacia, siempre mi ilusión ha sido de que el paciente tiene que ser el centro y que es una necesidad. Es decir, la necesidad lleva mucho tiempo. Los pacientes nos necesitan, los pacientes tienen que estar arropados por los diferentes niveles asistenciales, por los diferentes agentes sanitarios, profesionales sanitarios. Y lo que sí que veo es que ahora se palpa un interés por todos nosotros, es decir, por todos los que formamos un equipo, como se ha dicho siempre, equipo multidisciplinar. Luego se contarán ejemplos, pero sí, es una necesidad porque la población, como se dice, está envejeciendo, quieren mejor calidad de vida. También sabemos, como se dice ahora mucho, que hay más mascotas que niños que nacen, con lo cual la pirámide de población está invertida. Tenemos un 30% de pacientes mayores de 65 años, pero un 20% de mayores de 80 años, con lo cual es que nos necesitan. Y es lo que puedo aportar. Muy bien, Mari Carmen, pues antes de darle paso a Laura, porque habéis dicho que el paciente es el eje, me gustaría proyectar una pregunta que me gustaría precisamente responder a Laura. No sé si la podemos ver. No sé si la podemos proyectar. Vale. Bueno, es una necesidad, es una realidad. ¿Qué significa la atención integral para el paciente, Laura? Yo te voy a plantear 3 escenarios. A mí me gustaría que tú me dijeras, ya que todo el mundo ha dicho que sois el centro, ¿qué tipo de centro sois? No sé si sois el centro, como sería el Sol, donde todos orbitamos alrededor de él y por lo tanto es lo más importante. No sé si os sentís a veces como el balón dentro de un partido de fútbol, donde varios equipos están intentando pugnar por él y ver quién tiene más competencia respecto a él, o si directamente pues sois el queso rodante donde todo el mundo va detrás y pretende hacerse con él. No sé qué pensáis al respecto. Pues gracias, Mario. Me gusta mucho esta introducción porque cuando reflexionaba del papel, yo estoy aquí para representar a las personas que tienen un diagnóstico crónico, en su mayor parte. Me dedico a la esclerosis múltiple, por lo que sabéis que además de crónico es degenerativo. Y muchas veces este tipo de personas lo que se sienten, la idea es que fueran el centro del sistema, que todos pensásemos en su bienestar, pero muchas veces se sienten que rebotan como una pelota de ping-pong entre las paredes en las que están metidos. ¿Por qué? Porque no permean, nadie les escucha de manera integral. Tendemos a separar a la persona en aspectos, pues el aspecto laboral, el aspecto psicológico, el aspecto de salud, pero ¿cómo podemos separar el bienestar emocional de la salud y del trabajo? Al final, la voz del paciente, la voz de la persona con una enfermedad, hay muchas veces que no se escucha. Está en el centro, todos le miramos, todos presuponemos que sabemos lo que necesitan, pero no se les da esa voz, sobre todo. Hay foros consultivos, pero en los foros decisivos, donde la opinión de la persona es importante, no se oficializa que participen las entidades de pacientes. Es obvio que en esos foros no van a llevar a todas las personas con el diagnóstico,
pero por lo menos una representación local, regional, estatal, en ese tipo de foros de las entidades de pacientes, que son los que al final sabemos cómo es su día a día, somos los que los vemos de una manera más integrativa porque estamos con ellos en todos los aspectos de su vida, desde el diagnóstico, pasando por el embarazo, el envejecimiento. Entonces creo que sigue siendo una necesidad porque las personas que tienen un diagnóstico ya no se conforman con ser bien atendidos de manera separada en cada uno de los entornos. Quieren que nos hablemos, quieren que nos comuniquemos y que lleguemos a conclusiones que de verdad les cambien la vida, que es un poco de lo que tenemos que hablar hoy, ¿no? De qué cosas, o sea, ahora que este ambiente legislativo abierto, pospandémico, nos permite hacer cambios, ver qué vamos a hacer de verdad. Ahora que podemos, qué vamos a hacer que les cambie la vida. Y bueno, esa es un poco mi opinión y creo que la de los pacientes. Bien, todos estáis de acuerdo entonces en que es imprescindible, es una necesidad la atención integral, pero por lo que percibo no lo vivís tampoco como una realidad tangible en todo momento. Yo no sé desde vuestro punto de vista qué aspectos deberían ser los facilitadores para que realmente esta necesidad sea una realidad y cuáles creéis que son todavía las barreras que existen o que todavía hay que trabajar un poco más para que la necesidad sea realmente una realidad. Rafa, por ejemplo, tú. Bien, o sea, aquí en esta cadena estamos todos detectando necesidades de los pacientes. Es muy importante. Y desde el punto de vista de los médicos, lo que queremos es que nuestro paciente vaya lo mejor posible y que tenga la mejor atención. Yo me quedo sorprendido cada vez que voy a comprar un medicamento en una farmacia, cada vez que voy a un domicilio, pero sobre todo me encanta cuando estoy esperando detrás del mostrador para un medicamento y los pacientes le están consultando y pidiéndole cosas al farmacéutico. A veces tengo casi la necesidad de aconsejarles algunas veces, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Pues que hay muchos pacientes también que en la consulta no terminan de contarte, no terminas tú de ver el punto de vista de los familiares, el punto de vista de los cuidados, como estaba comentando ahora mismo Laura, ¿no?, que se detectan, se perciben en la farmacia. Y luego está la otra parte, ¿no?, la sobrecarga asistencial que tenemos nosotros, que nos gustaría ver con más asiduidad, ir al domicilio de ese paciente, estar con él, recibirle tan pronto tiene una necesidad, porque la atención primaria se caracteriza por la accesibilidad. Obviamente el punto más accesible es la farmacia, está claro, por eso muchos pacientes consultan en la farmacia, ¿no? Es algo que lo percibimos día a día, ¿no? Y obviamente el diagnóstico, la prescripción tiene ciertas limitaciones y requiere una serie de... Pero la orientación es fundamental y ahí es donde los farmacéuticos tenéis ese papel. Y ese papel, igual que los médicos desde la propia consulta hacemos una prescripción, una receta electrónica y damos una información al farmacéutico, queremos que el farmacéutico también nos dé esa información en reversa. Ahí es donde nos gustaría que en un momento determinado un paciente que tiene una necesidad, tanto en el domicilio, porque obviamente si va a la enfermería, un paciente con esclerosis múltiple, está con cuidados y está en un momento determinado, levanta el teléfono y nos avisa, pero a veces no ocurre eso, no os puede existir. Y sí nos gustaría que nos llegara una alerta a través del sistema informático cuando un paciente va a una farmacia y tiene una necesidad específica que tiene que resolver y que por el sistema de citación le sale la cita en 3-5 días y por supuesto telefónica no os quiero ni contar. Bien, son temas que tenemos que darles soluciones. Bien. Ahí, Carmen, ha hablado del papel de los farmacéuticos. Sí. Y también que llegue algún tipo de alerta. Desde el colegio se está desarrollando la campaña de seguridad del medicamento, en receta electrónica. Sí. Ahí, sin embargo, no hay del todo bidireccionalidad, porque el médico evidentemente recibe el aviso cuando detectáis algún tipo de problema, pero vosotros no sabéis si lo podéis saber indirectamente, porque veis si el médico ha cambiado el tratamiento o no. ¿Cómo se podría mejorar todavía aún más en esa bidireccionalidad? A ver, estamos en los inicios, pero ya se ha abierto una puerta y parece que cuando se abre una puerta no es fácil abrir el resto, ¿no? Entonces, yo voy a ser
otras veces lo he dicho, voy a ser positiva y voy a contar un ejemplo en el que sí que se está dando valor a este bloqueo cautelar. Voy a contar un ejemplo de un paciente que llegó a la farmacia con 2 medicamentos para el colesterol. Uno, voy a decir la marca para que todos, es Tuicor 2010 y Rosuvastatina 10. Entonces, a mí me saltó una alarma y dije, uy, 2 medicamentos que contienen, 2 medicamentos contienen el mismo principio activo. Con lo cual dije, ¿tú tomas esto? Y me dice el paciente, no, yo he ido al especialista y ya me ha mandado solo uno, que es el Tuicor. Digo, pues nada, ¿quieres que yo le mande una notificación en forma de alerta al médico? Me dio el consentimiento, hice el bloqueo y a la media hora... Oye, Perdona, no sé si hay algún problema de audio. que se oye horrible. ¿Ahora? Sí, ¿Ahora? ahora no. ¿Te dice el señor del técnico que sí? Sí. Que sí que se oye. Ah, Se han quedado donde quieres que le conecte al médico. entonces, total, que a la hora me llamó la doctora para decirme, hola, soy la doctora del centro de salud de al lado, acabo de ver una alerta que me has enviado y ¿sabes lo que ocurre? Que es que este paciente necesita los 2 medicamentos porque tiene una cardiopatía isquémica. Y le dije, pues oye, encantada de conocerte, encantada que hayas respondido a esta consulta, porque es a lo que voy, que nos pasa a veces, que no tenemos suficiente información desde la farmacia y muchas veces podemos bloquear, como si dijera, a lo loco, porque no tenemos una base. Lo mejor de todo es que yo me enteré que tenía una cardiopatía isquémica a este paciente, que nunca lo había comentado. Le dije a la doctora, lleva 6 meses sin tomarse la rosuvastatina de 10 miligramos. Y ya para terminar el caso, que me pareció muy curioso y donde veo que el bloqueo cautelar, aunque sea de esa manera, siempre hay otras posibilidades mucho más rápidas, ¿no? que tendremos que mejorar. El paciente al día siguiente vino a recoger su rosuvastatina y he conseguido varias cosas. Contacto con el paciente, contacto con el médico, conocer realmente la patología del paciente y que el paciente se adhiera al tratamiento. Con lo cual, Aquí nosotros no oímos bien. No sé si el público puede oír bien, pero nosotros... Que nosotros no oímos. Aquí estamos con los auriculares. Es que oyes los que están con el... Están con los auriculares. el Andrico, pero con la traducción. ¿o Vale, qué? nosotros... ¿Se oye? entonces Yo me quería parece... preguntar al hilo de lo que mencionaba Mari Carmen, y antes de darle la palabra también a Mario, tú comentas que muchas veces el farmacéutico no tiene toda la información. Yo te quería preguntar también, y preguntar también a Mario, porque lo hemos comentado alguna vez, incluso a Rafa y a Laura, si entre los propios profesionales también hay cierto temor a invadir determinadas competencias o cierto resquemor a la hora de tomar determinadas iniciativas que piensen que pueden ser mal admitidas por el resto del equipo asistencial. En el caso del bloqueo, a veces así se ha trasladado, ¿no? No está a lo mejor el farmacéutico completamente acostumbrado a tomar determinadas decisiones que puedan hacer sentir al médico que se le está cuestionando, cuando no es así, es simplemente reforzar su papel y mejorar. Pero no sé si creéis que eso es una barrera realmente a la hora de dar una atención integral auténtica. Mario, por ejemplo. Yo creo que barrera como tal no hay. O sea, yo puedo entender a lo mejor la percepción desde fuera, que nosotros al menos como desde el hospital, que estamos bastante integrados con los equipos médicos, no tenemos esa sensación de barrera de que tenemos que parar una prescripción para analizar y tomar una decisión conjunta o hacer una intervención farmacéutica porque estamos detectando un riesgo. Está acoplando por aquí, ¿eh? ¿Hola? ¿Hola? Entonces, de hecho, yo os cuento también un ejemplo práctico. Yo estuve el sábado de guardia, porque creo que es como más podemos seguir avanzando y evolucionando, ¿no? En una guardia en la que tenemos una activación del código BISE, donde hay una agresión sexual, donde la paciente acepta el protocolo de profilaxis de enfermedades de transmisión infecciosa, píldora del día después y profilaxis post-exposición de VIH. En la nota médica no queda claro de si la paciente tiene claro que tiene que empezar ya. Y nosotros revisando la historia llamamos al ginecólogo y le dijimos, ¿os queda claro? ¿Le ha quedado claro? ¿Habéis iniciado el tratamiento aquí? Nos dicen, no,
Le hemos indicado que tiene que empezar, pero que tiene que ir a la consulta de infecciosas el lunes. Esto era un sábado. Entonces le dijimos, ¿no te importa que hagamos una consulta telefónica a la paciente de revisión de inicio de tratamiento, adherencia y demás? No me importa. La llamamos y la paciente no había activado el tratamiento. Se había quedado con el mensaje de que el lunes en la consulta del médico empezaría el tratamiento. Hasta tal punto que trabajaba y decía que no tenía claro ni siquiera si ir a la consulta del médico. Entonces, un acto clínico farmacéutico revirtió una situación que el equipo médico no lo vio como algo que invadiera su competencia. Simplemente lo vio que en ese trabajo integral, la competencia farmacéutica de un acto clínico de revisar la adherencia, claro, ahora todo lo entendemos, en un contexto de un forense, de una situación tan compleja, te están explicando que te tienes que tomar esto, nosotros le hacemos un kit con los 4 días de inicio, pero hay un díptico, revisamos el díptico está súper claro, pero lo que está claro es que hay que mejorar el proceso y mejorar la comunicación con el paciente y abordarlo de diferentes esferas, entender que el paciente no se disocia en lo clínico de lo emocional y que hay que innovar, hay que ser súper vanguardistas. Y yo no creo que haya una barrera en que el médico lo vaya a ver como una... y el farmacéutico hospitalario, que es especialista en enfermedades infecciosas, no se va a sentir invadido porque un farmacéutico comunitario le haga un warning de, oye, he detectado esto, tú me puedes poner en contacto con el cardiólogo en este caso, o ayúdame a... O sea, yo no creo que sea ese el problema. El problema es que no hay una estrategia, una directiva estratégica autonómica, nacional, donde deje claro los procesos. Y luego, evidentemente, si hay una estrategia autonómica o nacional, ya se implementarán las necesidades que no tenemos, que son los canales de comunicación adecuados, el manejo de la historia electrónica informatizada de una forma adecuada, los protocolos colaborativos que tenemos que tener, como lo mismo que yo tengo protocolos de actuación internos con el equipo de oncólogos, con el equipo de digestivos, los tenemos que tener también de protocolos de actuación de atención farmacéutica en los diferentes ámbitos. Eso es lo que nos hace falta. Entonces, yo no creo que haya barreras como tal, pero sí necesidad de diseñar el servicio que queremos ofrecer. Muy bien. Laura, ¿tú qué opinas? ¿Por dónde habría que empezar desde la perspectiva del paciente a generar esa estrategia que realmente convierta en realidad lo que todos pensamos que es una necesidad? Pues es que es cierto que no son barreras tanto ni de ego ni de competencias, pero el tiempo es una barrera muy obvia, por lo menos en todo lo que es la atención médica. Y muchas veces la información que le llega a la persona, precisamente porque no se disocia o está con la cabeza en otra cosa, con un susto inmenso, es una décima parte de lo que el médico le ha intentado transmitir. Entonces, más vale pecar de exceso de alertas, de exceso de reconfirmaciones y de ponernos en contacto demasiado para aclarar una solución, o sea, una circunstancia que a lo mejor luego tiene toda la lógica, que quedarnos con la duda y que al final la persona no haga un cumplimiento de la terapia o haya entendido una cosa completamente al revés. O sea, es cierto que desde el punto de vista de las personas con un diagnóstico necesitan la información muy clara y sobre todo explicarles lo que es importante, porque muchas veces se traen, ellos que son los dueños de su información, ¿no? Y que van a un nivel asistencial, a otro nivel, a lo mejor le cuentan a la persona de la farmacia una cosa que le ha dicho el médico que era totalmente irrelevante, pero se ha quedado con ese detalle y no se ha quedado con todo el resto de cosas, de interacciones, cosas importantes que tienes que evitar. Entonces, necesitamos que la persona tenga una información clara, concisa e importante, recalcársela y desde todos los ámbitos asistenciales que se le devuelva lo mismo. O sea, es muy... A veces con la hoja de medicación, cuando se la imprimís, se dan cuenta de que tienen cosas que llevan años sin tomarse y esas cosas nos las preguntan a nosotros. Dices, no, me tomo las 2 cosas de arriba, esas 6 de debajo ya no me las tomo. Y te lo preguntan a ti. O sea, yo tengo mucha suerte porque en nuestra entidad tenemos una enfermera especialista en medicación modificadora de la enfermedad y sintomática, y ella es capaz de un vistazo de saber si hay alguna cosa muy, muy así, pero luego, ¿qué hacen ellos para exigir o pedir, por favor, que les actualicen su hoja, que les actualicen a lo que realmente se están tomando, ¿no? Entonces, ellos luego se notan muy aislados
volvemos lo primero que hay que empezar es por los canales de comunicación, que todos hablemos el mismo lenguaje y que todos estemos en la misma plataforma, porque al final ellos notan que están fuera. A veces se les da un email, escríbeme, llámame, pero ese email no se responde o no se actualiza a la velocidad de las dudas que tiene la persona. Y al final entramos en unas situaciones muy, muy absurdas cuando podrían ser resueltas de una manera mucho más eficaz. Barreras, el tiempo. No creo que no haya voluntad, hay muchísima voluntad. Y facilitadores, imaginación, innovación y reiteración. O sea, yo prefiero las cosas, el paciente prefiere las cosas 3 veces a ninguna. Estamos en un congreso que tiene como lema "Pon tu farmacia a la vanguardia". Y yo creo que en el tema de la atención integral hay mucho por innovar en cuanto a procedimientos asistenciales. Habéis hablado de protocolos colaborativos, de una estrategia, de canales de comunicación. ¿Qué cosas concretas creéis que desde ya se están haciendo o que deben reforzarse más a la hora de innovar en los procesos asistenciales? Porque además la atención al paciente, en función de cómo sea ese paciente, no siempre quizás requiera el mismo tipo de atención. Mari Carmen, tú, por ejemplo, ¿cómo crees que habría que enfocar? ¿Qué cosas concretas se pueden empezar a hacer, de las que se están haciendo ya o a futuro que se podrían hacer? Pues para mí uno de los temas o los puntos que habría que destacar es la dispensación colaborativa. Él me podrá apoyar y podrá opinar que es cierto que muchas veces cuando tienen medicamentos de hospital tienen que ir al hospital y a lo mejor van una vez al mes o van 2 veces, que puede coincidir o no con una consulta. Pero hay muchas veces que no coinciden con consultas. Entonces, me parece que optimizar el tiempo al paciente también es muy importante. Por tanto, si ese paciente que se tiene que desplazar, que tiene que tener a lo mejor a un familiar porque es una persona mayor, tiene que ir al hospital a coger el medicamento, lo pudiera coger en la farmacia, creo que sería un avance y ganar mucho tiempo que se puede dedicar a otras cosas. Yo soy persona de ejemplos para que se vea. Yo ahora mismo preparo SPDs y tengo una paciente que tiene un medicamento hospitalario para una fibrosis quística, pulmonar. Y yo hablando con los familiares me han dicho que ¿por qué no puedes incluirle este medicamento en el SPD? Total, que ya ha llegado un contacto a nivel hospitalario en el que el familiar que va al hospital habla con farmacia hospitalaria porque hubo como un error de que pensaban que me habían entregado más cajas que no. Pues ya para mí eso, el hecho de que te contactes contigo y que tú estás preparando no solo un SPD de los medicamentos crónicos, sino también un SPD con los medicamentos que va a recoger al hospital. ¿Qué costaría que ese medicamento me llegara ya directamente a la farmacia? Y una oportunidad para tener una buena relación con farmacia hospitalaria, cualquier duda, y que fuera un canal directo, porque de verdad que el paciente estaría muy, muy agradecido. Y ahora también lo llevo pensando desde la receta electrónica. Desde la receta electrónica el paciente solo va al centro de salud si tiene algún problema de salud. Mientras tanto, quien más información recoge de su estado de salud es el propio farmacéutico. Sí. Entonces, yo es que soy persona de ejemplos, podría contar muchos más, pero me da rabia de que haya mucho interés y que a veces esas barreras sean tan altas. Es decir, es como acabar con el muro de Berlín, quiero decir, que es que llegará, pero nos está costando un poco. Mario, ¿tú qué opinas? Yo opino que hay... para mí eso ya es un hecho, porque desde la pandemia hay hospitales que han mantenido esa prestación de servicio. Cuando hemos detectado necesidades en el paciente, que hay diferentes modalidades. La situación en Madrid es que hay diferentes escenarios. Casi todos estamos mandando a domicilio, pero es verdad que es un hecho que hoy en la Comunidad de Madrid, en el 2024, se está trabajando para que se haga un protocolo y se reglamente de dispensación colaborativa. Ese es el hecho. Y eso es una buena estrategia, porque es estrategia y hará que sea de acceso equitativo a todos los ciudadanos. La necesidad nace de esa comunicación, porque hay que entender en qué perfil de pacientes se puede hacer eso, en qué perfil de pacientes no se puede hacer, porque lo mismo que nosotros nos coordinamos, en este caso, con el neumólogo que lleva la fibrosis intersticial pulmonar y que hay que saber el timing de tal, nosotros y decidimos el perfil que tiene el paciente,
Ahí tenemos que saber comunicarnos con el farmacéutico comunitario, porque evidentemente para mí el acto de dispensación hacia el domicilio o el acto de dispensación hacia la oficina y que se le prepare el SPD, para mí como farmacéutico es un trabajo colaborativo de interés. Y que en el ejercicio de otras visitas de ese paciente a la oficina de farmacia, a recoger otro tipo de medicamentos, desde la oficina de farmacia se nos hagan una mensajería de warning de algo en el que porque haceros una idea que nosotros, por ejemplo, en el hospital tenemos un comité de enfermedades pulmonares intersticiales. Es decir, revisamos los pacientes con esas patologías semanalmente para ver qué necesidades tienen según se van complicando. Entonces, claro, para mí, que un paciente tenga una información, porque en su día a día, o sea, nosotros hicimos un trabajo, que aquí tengo a Fernando, que es compañero de la asignatura de prácticas tuteladas en Alcalá, donde los alumnos de Alcalá hacen un ejercicio súper interesante, que es hacer trabajos de atención farmacéutica. Él ha presentado proyectos súper innovadores en este contexto, en el contexto de cómo, por ejemplo, yo recuerdo el de migraña, que ganó un premio con el de migraña. Y a nosotros, en el hospital, nos abrió la mente a cómo establecer una colaboración, porque ahora ya hay farmacoterapia para la migraña, que es de dispensación en el hospital, pero también consumen un montón de farmacoterapia, y hay unas esferas emocionales en los pacientes con migraña súper importantes. Pero es que en ese mismo trabajo nosotros como Fuenlabrada presentamos un proyecto de atención farmacéutica colaborativa, definido como continuidad asistencial farmacéutica, donde hablábamos de todas estas cosas. Entonces, yo creo que es clave, que el paciente cubra esa necesidad. Es cierto que tiene que haber un trabajo desde el centro, que es donde están indicando el medicamento, porque se indica por parte, en este caso, desde un comité, donde participa el neumólogo, el radiólogo, el farmacéutico, y que se puede hacer una indicación de dispensación colaborativa, pero también de seguimiento. Eso es. Para mí la clave está en el seguimiento. Podríamos hacer un acto farmacéutico que es el de dispensación, pero la clave para ser vanguardistas estará en regular la fragilidad, la cronicidad, el riesgo, y eso es a través de la relación entre los diferentes ámbitos, que podamos establecer protocolos de seguridad, protocolos de fomento de la adherencia. Para mí la clave está ahí. Si nos quedamos solo en la dispensación colaborativa, va a ser un acto que me preocupa si es aislado y no está aderezado de otros actos clínicos farmacéuticos. Rafa. Bueno, es que nos lo habéis puesto a huevo, como dicen. Desde luego, el papel fundamental, aquí los farmacéuticos y los médicos tenemos muy claro cuál es nuestro papel, ¿no? Nosotros muchísimas veces, pero ¿por qué no está yendo bien este paciente y tal? Y es un problema de adherencia que tú no lo puedes detectar. Yo tengo pacientes, y más ahora con todas las enfermedades degenerativas, que no perciben, no saben cómo aplicarse los tratamientos. Y tú lo ves, y esto aquí es fundamental. El farmacéutico, en la farmacia se detecta esa adherencia. En la evolución de esos pacientes, lo has dicho tú antes, Carmen, desde que está la receta electrónica, que es para nosotros ha sido una herramienta fundamental, para los farmacéuticos también, el paciente va teóricamente, porque luego nos encontramos muchas cosas, ¿no?, por problemas de salud. Y eso es lo que queremos nosotros. Queremos tiempo con nuestro paciente. Queremos poder tocarle, poder saber de todo su entorno. Bien. Y ahí, todo lo que desde la farmacia se nos pueda facilitar, y además en tiempo real, porque desde luego una cosa que nos vuelve locos es cuando tenemos, por favor, un paciente citado para que le cambien un formato de un medicamento porque no existe ese. Ahí tenéis que tener, los farmacéuticos tenéis que tener esa libertad de poder actuar. Es decir, no, obviamente no vas a jugar a poner un tratamiento, porque ya no, si nosotros con el paciente delante ya nos equivocamos, con todo lo que llevamos detrás, no os quiero ni contar una consulta detrás de un mostrador. Y eso lo tenéis muy claro. Ahí no tocamos, no hay conflicto. Mario, no hay conflicto. Yo creo que en lo que es la adherencia al tratamiento, lo que es el seguimiento de las reacciones adversas, una comunicación en tiempo real en la cual nos salte a nosotros una alerta, oye, tengo al paciente delante, estoy detectando esto que no lo habéis visto. Plus, rápidamente nosotros, en tiempo real, evitando una consulta posterior y un tiempo, podamos resolverlo al momento. Oye, actívame la receta, cámbiame este medicamento, por favor, que no puedo. Pero ahí queremos ir un poquito más allá. Queremos que el farmacéutico tenga esa capacidad de poder modificar
un tratamiento en cuanto a la pauta, incluso a veces, bajo a lo mejor una consulta, un paciente que tiene un tratamiento con un antibiótico y pesa 150 kilos y le hemos puesto una pauta de 500 miligramos cada 8 horas de amoxicilina, ¿no? Por favor, ¿dónde vamos con esto, no? Pues cosas de estas, estos son herramientas que podemos desarrollar desde los módulos de AP Madrid, el módulo de MUP, módulo único de prescripciones, la receta privada también, hay que incluirlo en eso, el REMPE. Pero yo creo que no existe. Además, los médicos aprendemos continuamente, no solamente de los papers, ¿no? También aprendemos directamente de lo que es en cada momento. Y la humildad es fundamental. Y saber recibir información, recibir y aprender de los otros que estamos participando, de los que estáis participando en la Cadena Salud, es bienvenido para nosotros. De hecho, Rafa, recientemente, es que me hace recordar una cosa, recientemente he leído que los profesionales del siglo XXI, una de las habilidades competenciales que tienen que tener, y que parece una tontería, es el aprendizaje. Y que tenemos que tener inherente a nosotros, y más en una profesión sanitaria, que continuamente tenemos que estar aprendiendo. Y claro que un médico de primaria tiene que aprender de la relación con su farmacéutico comunitario o en el equilibrio entre el farmacéutico comunitario y el especialista, porque nosotros ahora nos especializamos. El que lleva cáncer, el que lleva enfermedades infecciosas. Entonces, creo que es un aval, que es un modelo muy similar al médico, donde a través de esa estrategia colaborativa y de aprendizaje y de vivencias y experiencias, podemos aportarle el valor, esto del valor aportar a los pacientes, a los ciudadanos, porque encima, además para mí, la farmacia comunitaria, y creo que en el engranaje con otros ámbitos, podemos diseñar campañas de educación sanitaria, de prevención sanitaria. La consejera lo ha citado. La consejera ha citado el concepto de continuidad asistencial entre el hospital y la farmacia comunitaria. Es un hecho. O sea, si hay directivos de la salud que están y políticos que están diseñando la estrategia sanitaria y lo están citando, es que tenemos que conectarnos los farmacéuticos para trabajar eso. Entonces, tenemos muchas herramientas, las tenemos que ordenar, las tenemos que conciliar y las tenemos que ejecutar. Yo creo que estamos en el momento de pilotar, estamos pilotando mucho. Estamos, insisto, nosotros, Raquel Aguado la he saludado ahora, que es la especialista del Colegio de Farmacéuticos de Vocal de Dermofarmacia. La invitamos a ella y a una farmacéutica comunitaria, compañera también, Ana Molinero, a una experiencia que se llama SPADERM, con pacientes de dermatitis atópica y psoriasis, que realmente estábamos centrados en la experiencia del paciente a nivel del hospital, primaria, y yo transmití que quería que estuviera la farmacia comunitaria y especialistas en dermofarmacia, porque estábamos hablando de psoriasis y de dermatitis atópica, y teníamos que cubrir toda la especialización de todos los profesionales farmacéuticos para que la experiencia de ese paciente, que hicimos un taller de 2 jornadas, y salieron un montón de cosas. O sea, eso es lo que necesitamos, aprender los unos de los otros, aportarnos valor, complementarnos, y evidentemente aquí yo creo que aquí el lío está también en cómo esa relación, cómo se hace la transacción de valor, que yo entiendo también que el farmacéutico comunitario tiene que percibir desde la administración, ¿no? Porque eso es un hecho también, o sea, no podemos mirar para otro lado. No creemos que esto es un tema, ¿no? O sea, el propósito profesional lo tenemos, claro, pero tiene que también venir diseñado, ¿no?, del modelo relacional entre la farmacia comunitaria, entre el colegio, entre la administración. O sea, todo eso también es un tema que hay que tratar y hay que tocar, porque si no, no hay evolución. Y Laura, ¿tú cómo ves todos estos proyectos de continuidad asistencial, de comunicación entre los profesionales, ese propósito que dice Mario, pero que luego hay que poner en común con las distintas herramientas desde la perspectiva de los pacientes? ¿Cómo lo veis? ¿En qué punto lo veis? Pues es obvio, ¿no? Como decís, que hay muchas iniciativas, pero son muy anecdóticas o muy proyecto piloto, ¿no? Y quizá nos obcecamos en incluir quizá una patología concreta en ese modelo de dispensación colaborativa, cuando no es tanto por patologías, sino como por personas que estén en el momento de su enfermedad en el que pueden ser candidatos a recibir ese tipo de atención.
porque tendemos a cuadricular para simplificar, pero al final son personas y quizá una persona joven en la plenitud de la vida con un diagnóstico reciente que parece que puede estar en un modelo de dispensación porque su fármaco es oral y tiene un seguimiento muy estable, quizá no lo está porque anímicamente, emocionalmente necesita esas consultas con el doctor, ese comentar todavía sus incertidumbres y luego puede haber gente que de primera no sería candidata porque tú ves que sus capacidades o sus recursos son menores, pero está en una fase tan estabilizada, que se sienten saludables, o sea, no se sienten enfermos, que es mucho mejor que no vayan a recoger ese fármaco al hospital y que se pasen por la farmacia, saluden a su farmacéutica de referencia y lo puedan tener ahí, ¿no? Entonces, yo creo que todas estas pilotos y todas estas normativas habría que como mirarlas con mucha amplitud, más que hacia las patologías, hacia las personas y hacia los modelos que son más personalizados, que es aún más difícil, pero creo que es hacia donde tenemos que dirigirnos. Y luego, además de toda la parte, sé que en este salón me va a caer una buena por decir que el fármaco no lo es todo, pero necesitamos en la atención integral, no podemos evitar que el fármaco cura, el fármaco previene, el fármaco es... para las personas con un diagnóstico, el fármaco es la piedra angular. Ellos quieren encontrarlo y quieren tomarlo y quieren sentirse bien. Pero mientras tanto, mientras que muchas patologías encuentran un fármaco que las cronifique o que las cure, mientras tanto no nos podemos olvidar de que esa persona sigue funcionando y que tiene unas necesidades básicas que nosotros, las entidades de pacientes, todas las entidades de pacientes surgen con una persona afectada, un familiar y un psicólogo. Y luego a veces rehabilitación, a veces un fisioterapeuta, a veces un médico, una enfermera. Pero esos recursos que no están en el sistema porque el sistema está saturado, que dar respuesta a una demanda de salud mental te puede costar por la vía preferente 1 o 2 meses, todos esos recursos en paralelo que ofrecemos las entidades de pacientes tienen que entrar en el circuito. Porque si no completamos con ese tipo de bienestar y de asistencia, nos estamos quedando otra vez apoyados en una banqueta solo de 3 patas. Y creo que es importante que si nos oficializáis, si nos metéis en el circuito de recursos, todo es, podemos decirle algo a esa persona que ya está medicada, que está esperando a que le haga efecto y mientras tanto, ¿qué? Pues mientras tanto, encuentra un igual, habla con alguien que esté en tu situación, habla con un profesional de la salud que te puede orientar y que también está buscando lo mismo que el resto. O sea, tu bienestar. Muy bien, pues estamos terminando ya el tiempo asignado, así que vamos a abrir turno de preguntas por parte del público. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Tiene a disposición micro. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? Allí, por favor, micro. Aquí en el pasillo. Es Carmen, ¿no? Buenas tardes, buenos días. Soy Carmen Cociña. Se oye muy poco, por favor, si podéis subir el micro. Soy Carmen Cociña. Quiero felicitar a todos los ponentes, me ha encantado, pero sobre todo a Mari Carmen, que es mi adjunta, que es la que más sabe de SPDs, porque prepara un montón de SPDs en la farmacia. Enhorabuena, Mari Carmen, eres muy lista. Era una felicitación más que una pregunta. No sé si hay alguna pregunta más, pero al hilo de lo que has mencionado sobre SPDs, ¿alguna pregunta más? Aquí. Hola. Bueno, mi nombre es Alfredo, soy farmacéutico comunitario y de pueblo. Y quería preguntaros, bueno, a todos, en relación a los ejemplos que habéis puesto, si se está yendo hacia una legislación, o sea, hacia reglamentar esta colaboración, si creéis que puede ir dentro de esta nueva legislación acceso de los farmacéuticos a la historia clínica o algún tipo de, o sea, no igual a la historia integral, porque muchas veces en la farmacia yo tengo más o menos instruidos a los clientes, pacientes, que cuando vienen de una consulta especialista o de un ingreso se aseguren de traer la historia, el impreso del alta porque en la farmacia es muy difícil a veces cotejar esas duplicidades terapéuticas y demás sin tener acceso a la historia. ¿Creéis que en un futuro los farmacéuticos tendrán acceso a la historia? ¿Me permitís? Bueno, Permite, Rafa, sí. Lo primero es que es confidencial absolutamente. Entonces,
Y yo veo muchas en la farmacia que los pacientes, yo sé la información, cuando estoy viéndole les veo lo que le está pasando a ese paciente simplemente por la prescripción, ¿no? Desde luego, y más por lo que cuentan. Pero es un tema muy delicado. De hecho, incluso si tú entras en una historia clínica como médico de un paciente que no tiene que ver contigo, puedes tener una sanción por ello, ¿vale? O sea, eso es sí, por supuesto, ha ocurrido. Sí. O sea, el tema de la confidencialidad de datos, y de hecho las historias clínicas tienen partes ocultas que tú podrías no dejar visibles al resto de esto, excepto que tengas algún tipo de autorización. Pero es lo que os comentaba al principio. Yo veo que muchas veces os cuentan, os piden ese consejo, ese consejo farmacéutico. Prácticamente sois casi el sustituto del médico a veces, ¿no? Sin tocar, obviamente, lo que nos corresponde a cada uno, ¿no? Porque yo siempre he creído que, y además que lo he visto, prevención que ha sacado Mario, fundamental, adherencias, seguridad del paciente, reacciones adversas, eso es básicamente los centrales, pero hay más. Tenemos que meter a los pacientes también las asociaciones de pacientes dentro de la historia clínica, dentro de por supuesto, los especialistas tienen también sus contactos con asociaciones de pacientes, pero desde luego hay que buscar la forma también de que haya más participación en eso. Pero de ahí a llegar a que haya un acceso a una historia clínica en la cual ya, hombre, algunos elementos básicos sí, pero la historia clínica como tal, yo lo veo algo complicado, desde mi punto de vista. Yo aquí hablaría más como sociedad científica, porque sí que nos ha tocado participar en la ley. Y en la ley, o sea, la cuestión de Madrid es que es la primera ley que contempla la atención farmacéutica domiciliaria como una herramienta dentro de la ley, y es un hecho que se está reglamentando y permite reglamentar la dispensación colaborativa. Y se está trabajando. O sea, en este 2024, en teoría, debería de reglamentarse. Primero necesita una validación asistencial por parte de la Consejería, y luego de Sanidad, primero una parte asistencial y luego la reglamentaria de cómo tener ese amparo. Y eso se está haciendo. O sea, que en Madrid, y me consta que en Castilla-La Mancha creo que están trabajando un anteproyecto de ley, que seguramente que lo contemplen. O sea, que yo creo que hay un camino, ¿vale? Otras comunidades lo están reglamentando con otros marcos jurídicos. Y en cuanto a lo de la historia, o sea, y esto lleva concatenado un tema, una plataforma de comunicación entre, en este caso, el farmacéutico especialista en farmacia hospitalaria y el farmacéutico comunitario, para que haya una transacción de información que permita hacer la continuidad de asistencia farmacéutica, la atención farmacéutica que haya que hacer. En cuanto a la historia clínica, estoy muy alineado con Rafa en algunos aspectos, pero evidentemente el farmacéutico comunitario, si estamos evolucionando, tiene que tener el informe ad hoc con las connotaciones farmacoterapéuticas que le permita actuar. Eso sí. Si no, estamos haciendo brindis al sol. Porque si el farmacéutico comunitario no tiene la información técnica para hacer un acto clínico farmacéutico, o sea, entiendo que el proceso o ciertas notas médicas no tengan sentido. De hecho, nosotros en el mapa de experiencias que estamos teniendo con los pacientes, nosotros como farmacéuticos de hospital, históricamente nos hemos orientado a hacer un informe terapéutico, farmacoterapéutico, orientado al médico. Y yo creo que hemos cometido un error. Como farmacéuticos tenemos que hacer un informe farmacoterapéutico orientado al paciente, y que luego eso lo pueda consultar el médico y pueda ver si hemos hecho revisión de tratamientos, con qué farmacoterapia está tal. O sea, es que muchas veces nos equivocamos en cómo enfocar las cosas. Es verdad que el farmacéutico, o al menos en el hospital, ha nacido al servicio del equipo médico asistencial. Y eso nos ha hecho que tengamos que tenerle como muy atendido en que todo va porque es el que decide, el paciente está bajo su responsabilidad, pero tenemos que empezar a evolucionar, y que el paciente también necesita de un informe farmacoterapéutico que le permita, porque de hecho sabéis que a nivel europeo incluso vamos a tener que tener informes en las historias clínicas que sean interoperables. Eso es una realidad hoy en día en Europa. Entonces, los farmacéuticos tendríamos que tener un informe farmacoterapéutico actualizado, revisado y conciliado con el papel médico para validar el tratamiento, pero que eso tiene que fluir. Entonces,
yo estoy a caballo entre lo que tú mostrabas del acceso a la información de la historia clínica con las connotaciones que ha dicho Rafa, pero que tiene que haber un acceso. Y estoy enlazando con lo que tú comentas, y enlazando, creo que hay información que el farmacéutico debe conocerse. Es fundamental. Pero los médicos queremos que el farmacéutico nos ayude a tratar a ese paciente. Queremos esa ayuda, que es eso que se nos escapa, que detectáis vosotros en la farmacia. Pero otra cosa es, te pongo un caso, claro, una mujer que ha tenido un acoso, una violencia, y se le prescribe un antidepresivo de un tipo, se está haciendo, pues obviamente esa información no tiene que salir del ámbito clínico donde está. Pero son Sí, clínicos. la prescripción, y sí cómo tiene que hacerlo y cómo tiene que... Y por supuesto, oye, yo quiero, como médico, que me facilites información si a lo mejor esa paciente no ha podido llegar a mi consulta. Eso sí, yo en muchos casos le pongo información adicional al farmacéutico a través del módulo de prescripciones. Le digo, oye, por favor, ten mucho cuidado que este tratamiento, debido a... hay que hacerlo de esta forma, no puedo, y me interesa que el paciente pues, que sepa bien. Pero desde luego creo que tiene que haber una colaboración más extensa, tenemos que ir mucho más allá, pero con ese límite, ¿no? Con ese límite de la confidencialidad, ¿no? Que incluso entre, ya te digo, niveles existenciales a veces existe. No, obviamente, dependiendo también del entorno donde estés. En un entorno hospitalario, un ensayo clínico, por ejemplo, te puedo contar, pues el ensayo clínico el farmacéutico necesita cierta información. Bueno, hay que jugar con las dos cosas. Muy bien, hay una última pregunta, hay 2 preguntas más, ahí al fondo y luego aquí delante. Hola, buenos días a todos. Soy Carmen Cantarero, farmacéutica comunitaria de aquí, de Madrid. Una pregunta. ¿Creéis que la oficina de farmacia, la farmacia comunitaria, puede intervenir en la humanización, ayudar a la humanización en la atención del paciente desde el hospital? El que sale del hospital de atención primaria, ¿podríamos ayudar a esa humanización en la atención del paciente? Nuestro ejemplo del proyecto SPADER, el foco, cuando tú hablas de experiencia del paciente, la orientación es dentro del plan de humanización, porque estamos hablando de la experiencia, no de los resultados clínicos. O sea, es un marco más, y ahí nosotros entendimos clarísimamente que tenía que participar la farmacia comunitaria, porque es un agente. En los estudios que hicimos nosotros con 8 enfermedades complejas que atendemos en nuestras consultas, los pacientes frecuentan la oficina de farmacia, al menos en mi ámbito, mínimo una vez al mes, mínimo. O sea, había otros que lo frecuentaban 2, 3 veces. Luego habría una dispersión, ¿no? Pero a mí ese mensaje ya me hace saber que es un punto de información, de relación profesional sanitario con el paciente, y donde se están tratando cosas de otras esferas, como decía Laura, no solo de la parte que nos interesa, que es el resultado de la afectividad y la seguridad, sino incluso otras esferas que nos pueden orientar a qué otras necesidades hay que cubrirles, incluso que pueden terminar en un cambio terapéutico por algún motivo. Entonces, estoy completamente de acuerdo en el que se puede llegar a participar en el ecosistema de salud, en este caso de la ciudad. Es que además Madrid, que está, en este caso que nos aplica, está tan segmentado por casi ciudades, hospitales, que hay que conocer. Yo ya, a través de este estudio, sé cuántas farmacias hay en mi entorno, cómo comunicarme con eso. Hemos hecho videoconferencias por Teams para hablar de patologías concretas. Esto me ha abierto la mente. Todo este concepto, desde la ley, la pandemia, la dispensación colaborativa, la continuidad asistencial, nos ha abierto la mente. Claro. Y efectivamente yo creo que sí que debéis participar. Es que yo colaboré en SPADER con Ramón y Cajal. Entonces, claro, cuando ves una vivencia así, ves lo mucho que puede hacer la farmacia comunitaria para que el paciente esté mejor atendido. Sí, sí. Rafa. Sí, vamos, creo que es fundamental, es esencial lo que hacéis desde allí. Porque muchas veces el paciente sale del hospital y es que pues no tiene claros los conceptos, aunque se lo hayas explicado, aunque en el hospital le hayas dicho, oye, mira, tal cual, pero no lo tiene claro. Y necesita esa otra parte, esa otra opinión. Como médico de atención primaria vienen y me preguntan, doctor, que me ha puesto esto el cardiólogo, que me ha puesto esto el traumatólogo. ¿Me lo tomo? Digo, pero por favor, claro, tú dices desde tu punto de vista, oye, digamos, si te lo ha puesto el cardiólogo, por favor. Pero vienen y te lo consultan, ¿no? Sí. Y esa confianza es la que yo creo que tenéis en la farmacia. Y ese calor hay que dárselo al paciente.
sea, ya te digo, o sea, nosotros, ¿qué queremos? Queremos que el paciente... Nosotros queremos a los pacientes, ¿eh? Aparte es un acto de amor, ¿no?, con los pacientes. Pero sobre todo, lo que queremos es entrar en su enfermedad, entrar en su entorno, entrar y que eso se continúe, que es lo que nosotros percibimos, comenzamos a tratar, continúe en el resto de toda la cadena de salud que estamos. Y vosotros tenéis el contacto directo, el calor también, ¿eh? Nadie como la farmacia Tenemos... para conocer la vida del paciente. Sabes lo que le rodea, ¿sabes? No sé si queréis, Laura, Mari Carmen, hacer algún comentario al hilo de esta pregunta. Y si no, pasamos a la última pregunta para cerrar la sesión. ¿Pasamos a la última pregunta o quieres? Pues una pregunta aquí delante, en la segunda fila. Sí, ya la última, que se nos va la hora. Hola, buenos días. Bueno, muchísimas gracias por la charla, me ha parecido súper interesante. Soy Laura, soy farmacéutica, llevo 11 años trabajando en Reino Unido. Más que una pregunta, para mí es una reflexión. ¿Para cuándo, al hilo también de lo que comentaba la compañera, nosotros conocemos el caso de pacientes que van al hospital, tienen cambios de tratamiento, y yo creo que hay un vacío un poco, quién hace el seguimiento de esos pacientes en esos nuevos tratamientos. Por ejemplo, en Reino Unido hay servicios que son financiados por el Sistema Nacional de Salud en el que capacitan a farmacéuticos, tanto comunitarios como farmacéuticos de atención primaria, para hacer el seguimiento a esos pacientes de pues llamarles cuando un paciente ha tenido un cambio de dosis de un antihipertensivo o un nuevo tratamiento. Les llaman, les hacen el seguimiento, les hacen un seguimiento de reacciones adversas, si se está tomando bien el tratamiento, si es un nuevo inhalador o un nuevo boli de insulina, los citan en la farmacia o en la consulta del farmacéutico de atención primaria y les hacen el seguimiento allí. ¿Sabe usted utilizar este inhalador correctamente? ¿Qué tensión arterial tiene ahora con esta nueva dosis de Ramipril? Si la tensión sigue siendo alta, los mismos farmacéuticos estamos aumentando dosis de Ramipril. ¿Para cuándo algo así en España? Perdón, ahí, si me permitís, voy a contestar yo, porque ahí es un claro ejemplo de aquellos farmacéuticos a los que les preparamos el SPD. Es decir, en el caso de pacientes que acceden al servicio de SPD, el control, el núcleo, permitirme, acaba siendo el farmacéutico comunitario. Porque salen del hospital, van a un especialista, le cambian la medicación, donde primero van es a la farmacia para que te lleve los nuevos medicamentos o las nuevas pautas y tú puedas incluir esas pautas en los SPDs. Y haces ya consigo un seguimiento. Yo tengo claros ejemplos de seguimiento en el que ves efectos adversos, en el que puedes ver hasta duplicidades, y ahí es lo que veo yo muy importante cuando decimos de la historia clínica. Yo no creo que hay que tener un concepto de historia clínica para todos, pero sí que en pacientes en el que tenemos esa cercanía y esa confidencialidad también con sus tratamientos, porque lo estamos preparando, quizás ahí sí que necesitaríamos un poco más de información, que la tenemos, porque nos llegan los informes y te los enseñan y por favor quédate con esto y tal. Y yo, y la colaboración que veo es tanto si es del hospital, porque me ha pasado las cosas, como si es del centro de salud, al día siguiente he hablado con el médico, con su médico de atención primaria para conciliar, porque es lo que ocurre. Hay mucho retraso en citas. Es decir, creo que nos falta un poco logística, tiempo y organización, porque yo creo que ganas tenemos, pero a pesar de tener muchas ganas, pues el tiempo no es el que tenemos o el que necesitamos. Entonces, quería responderte con esto, que en pacientes que se les hace, sí hay farmacias que hacen seguimiento farmacoterapéutico y tienen un contacto directo tanto hospital como de médico de atención primaria. Nos pilla
tenemos más con médico de atención primaria, es decir, los especialistas nos quedan un poquito más lejos y es lo que tenemos que hacer, acercar. Y creo que una posibilidad para acercarnos es a través de nuestros compañeros de farmacia hospitalaria. Así que creo que tenemos todas las piezas para hacer un puzzle y acabarlo, aunque parece un puzzle de 1000 piezas a veces. Muy bien, pues yo no sé, Laura, si quieres decir unas últimas valoraciones al respecto como paciente, representante de los pacientes. Sí, que es cierto, toda esta última parte hemos estado hablando de las oficinas de farmacia en humanización, en proximidad, es que tenéis una potencia como amplificadores de salud porque llegáis a las esquinas más remotas, entonces tenéis que tener toda la información tanto de la parte médica como de la parte humana y tenéis que estar puestos en los últimos medicamentos, en los últimos ensayos, porque seguro que os preguntan, y toda esa formación y toda esa capacitación, que manejemos todos la misma información, es súper importante porque hacéis una labor de amplificación, la salud brutal. Así que nada, gracias. Pues muchas gracias, Laura, muchas gracias, Mario, Mari Carmen, Rafa. Vamos a despedir ya. Habéis podido ver en las pantallas un resumen gráfico de algunas de las ideas que se han expuesto aquí hoy, que yo creo que recoge muchas de ellas: dispensación colaborativa, innovación, barreras del tiempo. Bueno, esperamos que os sirva también para quedaros con las ideas de los que se han expuesto ahí. Yo voy a terminar simplemente, una vez que podáis ver esto, con una última reflexión que me gustaría trasladar antes de dar paso a la siguiente mesa. Si me podéis proyectar, por favor, la diapositiva que tenía, no, la anterior, la que sigue. Muy bien. Yo lo que quería decir es que estamos hablando de atención integral, entonces si no observamos la realidad completa, pues muchas veces lo que va a ocurrir es que seguramente pues no podamos dar el tratamiento más adecuado, ¿no? Necesitamos observar todos la realidad completa para saber lo que está ocurriendo y para eso necesitamos del farmacéutico de hospital, del farmacéutico comunitario, del paciente, del médico y del resto de especialistas, enfermería, etcétera, que son los que verdaderamente entre todos pueden conseguir esa atención integral. Así que muchas gracias a todos y os dejamos con las siguientes sesiones. Gracias. Gracias.